Continuamos, siguiente ponencia, entrenamiento de fuerza con cargas pesadas en deportes de resistencia, a cargo del doctor Carlos Basalobre. Bueno, Carlos es doctor en Ciencias del Deporte, es profesor de Biomecánica en la Universidad Autónoma de Madrid, también tiene 2 másters en alto rendimiento. Es investigador y sus líneas de trabajo pues se basan en el rendimiento físico, la evaluación de la fuerza y las nuevas tecnologías, ¿no? Él es autor de varias investigaciones científicas en el ámbito de entrenamiento de fuerza y el uso de estas nuevas tecnologías, como decía. De hecho, es el diseñador de varias aplicaciones para evaluar la condición física, como son MyJump 2 y MyLift. No me extiendo más. Carlos, adelante. Vale, muy bien. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar, José Enrique, por la invitación, a vosotros por estar aquí y por supuesto a todos los que nos estáis escuchando en online. Bueno, me voy a quitar esto, ya que estamos con buena distancia, ¿no?, de seguridad. Entonces, bueno, en esta charla voy a tratar de trasladaros mi visión de la aproximación metodológica, que bajo mi punto de vista es probablemente la más adecuada con corredores de media y larga distancia. Y lo voy a intentar hacer, digamos, de 2 maneras. Digamos, voy a tratar de una manera, intentaré hacerlo, si no es así luego me preguntáis, pues de lo más, digamos, divulgativa, didáctica posible. Voy a tratar, como digo, de justificar las bases biomecánicas, fisiológicas que hay detrás de la importancia del entrenamiento de fuerza en este tipo de deportistas, mediante qué mecanismo nos ayudará a mejorar el rendimiento deportivo, y también, por supuesto, pues pondré algunos ejemplos prácticos de lo que hacemos, por ejemplo, con Kevin, ¿no? Entonces, bueno, siempre que y esto os parecerá algo probablemente trivial, pero siempre que hacemos algún tipo de entrenamiento, el que sea, creo que es muy importante preguntarnos primero el por qué lo hacemos. Y esto especialmente con el entrenamiento de fuerza, aunque ahora está desde hace ya varios años pues muy popularizado, digamos, en nuestro ámbito, en el deporte de resistencia y demás, todavía hay gente que lo hace un poco, pues no sé si decir como por inercia, es decir, como hacen un poco los demás, pues voy a hacerlo yo también, pero sin saber exactamente por qué lo estoy haciendo, qué es realmente lo que hace que el entrenamiento de fuerza me pueda ayudar. Es decir, ¿lo estoy usando con conocimiento de causa o simplemente porque lo hacen los demás, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, los 2 motivos por los cuales el trabajo de fuerza, y sobre todo el trabajo de fuerza como ha dicho José Enrique en el título, que era algo así como con cargas pesadas y demás, que es un poco algo muy, cada vez menos, pero típicamente inusual en este tipo de deportistas, pues ¿cuáles son los motivos por los cuales me gusta tener esta aproximación, ¿no? Pues esos 2 motivos fundamentalmente son la mejora de la economía de carrera, por un lado, algo crítico en deporte de resistencia, y por otro lado la prevención de lesiones, algo crítico en cualquier deporte, ¿no? Entonces, antes de empezar a meternos un poco en conceptos más específicos, vamos a partir de la base. Y la base es ¿qué es la fuerza? En realidad, cualquier tipo de acción, de hecho, simplemente el que estéis vosotros ahí sentados sin caeros y desplomaros en el suelo, implica una determinada aplicación de fuerza. O dicho de otra forma, una determinada interacción entre la fuerza que eres tú capaz de aplicar y la que te supone el entorno, el sistema. Lo más básico puede ser simplemente esa fuerza que siempre está ahí, estemos donde estemos, que es la gravedad. Hay veces que oigo a gente o alumnos y demás decir, bueno, pero cuando vamos a la piscina, pues ahí trabajamos con menos gravedad, ¿no? Y digo, no, hombre, no. Digo, si no hubiera gravedad en el agua estaría flotando. La gravedad está en toda la Tierra, ¿no? Entonces es algo que estemos donde estemos siempre tenemos que vencer. Y luego, añadido a la gravedad, pues podremos tener distintos implementos o rivales en otras disciplinas deportivas y demás. En definitiva, esa interacción entre lo interno y lo externo es lo que hace que apliquemos una determinada fuerza en una determinada dirección, ¿no? Entonces, esta, digamos, interacción entre la fuerza que yo soy capaz de aplicar y la dirección del movimiento sí, la naturaleza del movimiento es lo que se describió desde hace años con uno de los principios básicos de la fisiología del ejercicio, que es la relación fuerza-velocidad,
que se lleva estudiando desde hace, como digo, décadas, se concedió un premio Nobel de Medicina por ello y demás, y básicamente lo que nos viene a decir es que la capacidad de producir fuerza de las fibras musculares viene determinado por la velocidad a la que dichas fibras se contraen durante el movimiento. Dicho de otra forma, si yo hago un gesto que es rápido, por definición eso no está produciendo altos niveles de fuerza. Por lo tanto, un pequeño corolario derivado de esto, si yo quiero producir altos niveles de fuerza, por definición tengo que hacer gestos que sean lentos. De todos modos, entenderme bien esto. Cuando yo digo gestos que sean lentos, no me refiero a coger algo que pese 100 gramos y moverlo lento a posta. Se refiere a escoger un tipo de carga que, aunque yo intente moverlo con mi máxima velocidad intencional posible, el movimiento global sea lento. Yo que sé, en una sentadilla 0,4, 0,5 metros por segundo, por ejemplo, podríamos considerarlo lento. Pues eso, por definición, implicará una alta capacidad de producir fuerza. De hecho, donde más fuerza aplicamos en términos brutos de newtons en el suelo, si tuviéramos una plataforma de fuerzas y demás, sería con una carga que yo no soy capaz de mover. Una barra que está en el suelo con 500 kilos, si yo la intento levantar, como más fuerza aplicaría es precisamente una velocidad exactamente de 0 metros por segundo, ¿vale? Entonces es importante destacar, aunque sé que es algo que sabemos y demás, pero no viene mal nunca recordar que toda acción, pongo ahí deportiva, como os he dicho antes, toda acción de la vida implica una determinada aplicación de fuerza. Y es importante porque muchas veces, sobre todo en el ámbito más de a pie de calle, coloquial, pues cuando hablamos de fuerza, pues piensas en levantadores de fuerza, ¿no? Nuestra famosa Lidia Valentín y demás, y en este tipo de deportistas con altos niveles de producción de fuerza. Si empezamos a quitar kilos y nos vamos a otras disciplinas en las que los deportistas también son muy fuertes, pero ya hacen acciones más rápidas, pues también como que nos parece que la fuerza puede jugar un papel importante, ¿no? Pero a medida que vamos alargando la distancia, reduciendo la fuerza máxima del gesto, la potencia máxima del gesto, y nos metemos ya en disciplinas de resistencia, como puede ser el 800, ahí tenéis al Rudisa cuando hizo el récord del mundo, pues obviamente parece lógico pensar que incluso aunque estemos en una prueba de resistencia, pues los niveles de aplicación de fuerza que este deportista estará dando en el suelo si tuviéramos en esa pista plataformas de fuerza, pues pequeños no son. Y desde luego no son... o dicho de otra forma, desde luego son más grandes cuanto más rápido vamos, ¿no? Aplicará más fuerza corriendo a 25 kilómetros por hora que a 20, que a 15, ¿no? Entonces, vamos a empezar esos dos factores, esos dos porqués que os comentaba antes, vamos a empezar a, digamos, a desgranarlos un poco, ¿no? Empezando por la economía de carrera. Y siempre tenemos que pensar que cuando hacemos una prueba de resistencia, que todos los que estamos aquí sabemos perfectamente el matiz que yo quiero ahora mismo introducir, ¿no? Pero creo que no está de más recordarlo, digamos. Y es que cuando hacemos una prueba de resistencia, o lo que llamamos de resistencia, por muy larga que sea la distancia, o por muy largo que sea el tiempo, la prueba que por desgracia falló Kilian muy recientemente, estar 24 horas, a ver cuántos kilómetros haces y demás, pues en realidad el que más gana, o el que gana, por ejemplo, en una maratón, técnicamente no es el más resistente. Entendiéndolo desde el punto de vista etimológico, ser el más resistente sería que nos ponemos a correr todos una maratón y el más resistente es el último que queda en pie. O sea, nos ponemos a correr sin filtro y el último que queda en pie sería el más resistente, ¿no? El que gana una prueba, por muy larga que sea, es en realidad el más rápido. Esto es algo de perogrullo, ¿no? Pero el que gana una carrera es el que ha corrido más rápido. Eso es así, ¿no? Entonces, obviamente, tienes unas capacidades de resistencia a las aplicaciones de fuerza. La fatiga, por ejemplo, una de las definiciones básicas de fatiga es la incapacidad de seguir produciendo los mismos niveles de fuerza, ¿no? Entonces, obviamente, este tipo de deportistas son muy resistentes. Pero no os quedéis solo con el concepto de resistencia, porque incluso una prueba de 200 kilómetros, el que la gana es el que ha corrido más rápido. Entonces, cuando analizamos un poco desde la perspectiva de la fuerza, que no es obviamente la única perspectiva del rendimiento, ni mucho menos en estas pruebas, de hecho probablemente es de las más pequeñas, pero es importante. Y entonces, cuando analizamos a alguien corriendo, ya sean 100 metros, ya sean 100 kilómetros, en realidad hay tres fuerzas que entran en juego. La más importante, la que está siempre, es la de la acción de la gravedad, que ejerce sobre mi peso, ¿no?
Luego está la fuerza que yo aplico en el suelo, es eso que pone IGRF, que son las siglas de fuerza de reacción en el suelo en inglés, ¿no? Ground Reaction Force, que es lo que yo aplico para moverme, es esa interacción de lo interno y lo externo, y luego estaría la resistencia del aire, que típicamente es despreciable, aunque en ciertos contextos, por ejemplo, cuando el récord no oficial de Kipchoge y tal, pues la sola colocación de las liebres en V y demás, pues trataba de ese factor mínimamente tratar de reducir pues todo lo que de manera externa influencia en la capacidad de producir fuerza interna que tiene el deportista, ¿no? Entonces, vamos muy rápidamente a repasar conceptos biomecánicos muy básicos, ¿vale? Cuando hablamos de biomecánica, básicamente tenemos dos conjuntos de parámetros, los que son los cinéticos y los cinemáticos. Los cinéticos son aquellos en los cuales interviene, o dicho de otra forma, en los cuales se estudia la aplicación de fuerza o la fuerza que se genera. Un parámetro cinemático por excelencia es la fuerza que yo aplico en el suelo. Los parámetros cinemáticos, decimos los cinéticos son los de la fuerza, los cinemáticos son los que no analizan las fuerzas que se producen, lo que analizan es la descripción del movimiento, la velocidad a la que va, el tiempo que está los pies en el suelo, la trayectoria de su centro de masas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, como digo, en los conceptos cinéticos, el parámetro por excelencia es la fuerza, es el valor primigenio, ¿no? Que sabéis que pues tiene siempre dos fases, una en la que freno, que es cuando poso el pie, y luego otra en la que me propulso. Sabemos que un mismo corredor, a medida que va incrementando la velocidad, eso por necesidad implica o necesita un incremento de la aplicación de fuerza, en este caso las fuerzas en el eje vertical, ¿vale? Y hay otro concepto derivado del anterior, del de fuerza, que es un concepto que se denomina stiffness o rigidez, que es un concepto biomecánico muy importante en el ámbito también el de las lesiones, pero en este caso en el ámbito de la economía de carrera, que digamos que de manera coloquial es lo que podríamos denominar pues cómo de reactivo es el deportista, ¿no? O este corredor tiene mucho tobillo, por ejemplo. Y esto se basa en un modelo biomecánico muy simple, muy reduccionista, que se llama modelo masa-muelle, que considera al ser humano como una masa que comprime unos muelles, esos muelles siendo los elementos elásticos de nuestro sistema musculoesquelético, que son los tendones. En este caso, los tendones de los miembros inferiores. Entonces, cuando nosotros corremos, esa masa, la masa de todo nuestro cuerpo, comprimiría ese muelle, un poco como los bolis estos que tú los aprietas, baja el muelle y luego sueltas y la tapa va para arriba. Entonces, comprime el muelle en la fase de absorción y en la fase de propulsión, ese muelle se descomprime y me asiste en el movimiento, ¿no? Entonces, un muelle, un tendón en este caso, que es el principal elemento elástico de nuestro sistema musculoesquelético, es más rígido, tiene más stiffness, es más muelle, por así decirlo, si para un mismo nivel de fuerza es capaz de deformarse menos, ¿vale? Entonces, sí, dime. Ok, que me lo acerque un poquito, ¿no? Vale. Entonces, mirar, la importancia... Sí, aquí me escucho yo también mejor. La importancia del modelo masa-muelle, un poco al margen del rendimiento deportivo, ¿no? Pero para que veáis cómo algo tan tonto como un muelle puede ayudar enormemente al gasto energético. La economía de carrera tiene todo que ver con el gasto energético. Esto es un experimento, si no recuerdo mal, de Harvard, en el que diseñaron estas prótesis biónicas, que básicamente lo que tienen, si os fijáis bien, es un muelle externo, como simulando un tendón de Aquiles. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues eso se estira a medida que yo voy dando el paso, como cuando yo doy un paso normal, se estira el tendón de Aquiles, y cuando yo voy a propulsar, ese muelle se comprime y entonces me empuja un poquito. Entonces, ¿qué demostraron en este estudio? Pues que se reducía significativamente el costo energético de la marcha, es decir, tenías que consumir menos oxígeno y cansarte menos, digamos, simplemente con esa asistencia del muelle. Esto, por ejemplo, para personas con movilidad reducida, personas mayores que no es que tengan ningún problema, digamos, musculoesquelético, pero que cada 2 minutos se tienen que parar en un banco porque no tienen, porque tienen
una capacidad de gasto energético muy, muy, muy pequeña, pues es importante, ¿no? Entonces, derivado de esto, o cómo lo aplicamos al rendimiento deportivo, pues fijaos, por ejemplo, para una misma aplicación de fuerza, un muelle que se comprima menos, es decir, un atleta que entre comillas sea más reactivo, va a generar el doble de stiffness simplemente por el hecho de haberlo hecho con mucha menos compresión. En vez de pisar y deformarte mucho y luego volver hacia arriba, pues deformarte muy poquito. Y fijaos, este es el deportista, el ejemplo con un mayor stiffness que he visto yo nunca. Fijaos ese tobillo. Es Dairon Robles. Fijaos ahora cuando pasa la valla al caer, es lo más espectacular que he visto yo nunca. Se queda ahí arriba. Es increíble, se queda clavado ahí arriba. Cualquiera, no digo cualquiera de nosotros, digo cualquier otro vallista de nivel internacional no tiene esos valores de stiffness. Es alguien extremadamente rígido en ese tendón. Por cierto, es importante destacar que hay como dos conceptos derivados del stiffness, que es algo que se suele preguntar, ¿no? Que es, bueno, ¿y eso no será malo que tenga el tobillo tan rígido luego para, digamos, el día a día o la movilidad? Y son dos conceptos diferentes, lo que podemos llamar stiffness activo y stiffness pasivo. Una cosa es que tú de manera activa, cuando lo solicitas, como en este gesto, seas capaz de quedarte muy clavado, y otra cosa es que luego de manera pasiva, si te movilizas, tengas el tobillo móvil. Son dos cosas a priori no necesariamente relacionadas, ¿vale? Pero es muy importante para el rendimiento deportivo, de manera activa, ser capaz de tener un alto nivel de stiffness, ¿vale? Rápidamente, repasando los conceptos cinemáticos que decíamos que eran los que no tenían en cuenta la fuerza, sino que describían el movimiento, pues algunos de los más populares o más utilizados en carrera, pues son los tiempos de contacto, los tiempos de vuelo, la oscilación del centro de masas, que eso va un poco relacionado con la técnica, el típico corredor que bota mucho cuando corre, o el que es más llano. Os he señalado un poco ahí redondeado, o con ese cuadrado en amarillo, porque probablemente lo que más estudiado está y lo que más evidencia hay que ocurre en corredores con una mayor economía de carrera son los tiempos de contacto, que a mayor economía de carrera, menores tiempos de contacto, ¿no? Entonces, bueno, sé que son conceptos que manejáis y que entendéis, pero muy rápidamente, ¿por qué es importante la economía de carrera? Pues porque, por ejemplo, se sabe, la economía de carrera relacionada con el stiffness, me refiero, de lo que estamos hablando ahora. Pues porque se sabe que a medida que se incrementa el stiffness de los tendones, también baja el consumo de oxígeno a una velocidad determinada de una manera obviamente no perfecta, pero sí que hay una tendencia bastante clara, ¿no? Que a mayor stiffness, menor consumo de oxígeno a una velocidad determinada. ¿Por qué puede ser esto? Pues entre otras cosas porque ya os digo que esa capacidad de almacenar energía elástica, de tener un tendón muy elástico, muy rígido, y de, por lo tanto, devolverme esa energía elástica, hace que el esfuerzo que yo tenga que generar no venga tanto, por supuesto tiene que venir principalmente de ahí, pero no tanto de mis contracciones musculares, de mi consumo de oxígeno, sino añadido a eso, de manera adicional, pues del propio muelle que me empuja, que en este caso son mis tendones, ¿no? Entonces tengo que gastar yo menos de lo mío porque me están ayudando mis propios tendones, ¿vale? Entonces, fijaos cómo de importante es esto, y este es un estudio ya de hace muchos años, que bueno, pues que tendrá sus limitaciones y demás, pero bueno, ha habido diversos estudios que han ido en esa línea y vienen a reconfirmar que efectivamente, aunque pueda parecer algo impopular, porque no solo en la carrera, en todos los deportes, tradicionalmente se le ha dado mucha importancia al estirar y se le ha dado muy poquita importancia al trabajo de fuerza, y ahora esas tendencias se están invirtiendo. Menos importancia al estirar, más importancia al trabajo de fuerza, ¿no? Fijaros qué curioso en este estudio, o en esta serie de estudios, ahí os he puesto un par de ellos, en los que se observó que de hecho los deportistas que tenían más flexibilidad pasiva, es decir, poner la pierna ahí encima y echarme hacia adelante, los que tenían más flexibilidad pasiva, de hecho tenían menos stiffness y menos economía de carrera. Y una de las conclusiones que llegaron los autores se describe muy bien esta pequeña frasecita que os he puesto ahí, que básicamente viene a traducirse como algo así como: estos resultados sugieren que tener inflexibilidad en ciertas áreas del sistema musculoesquelético puede mejorar la economía de carrera mediante el incremento del almacenamiento y el retorno de la energía elástica. Entonces,
otro de los motivos por los cuales nos puede interesar la mejora de la economía de carrera puede ser mejorada mediante este mecanismo. Por eso nos puede interesar a lo mejor atacar esa mejora de la economía de carrera desde el prisma de la fuerza. Porque como veremos más adelante, una de las formas en las que esto se puede mejorar, sí, efectivamente, el stiffness no es algo, digamos, que venga escrito sobre piedra desde que nacemos y que no puede mejorarse, sino que es algo que es entrenable, pues como más se entrena es con el trabajo de fuerza. Aspectos básicos que ya os digo que conocéis, que pasaremos muy rápido, pero para que quede muy claro el concepto. ¿Por qué es importante la economía de carrera? Pues porque a una misma velocidad los deportistas más entrenados son capaces de consumir menos oxígeno que los deportistas menos entrenados. Y por lo tanto, el tener una mayor economía me permitiría dos cosas. O bien, para un mismo ritmo, para una misma velocidad, cansarme menos. Y por lo tanto, en un momento puntual en el que yo necesite gastar más energía para un cambio de ritmo o lo que sea, voy a ser capaz de hacerlo. Y puede significar también que me voy a cansar lo mismo, para un mismo nivel de esfuerzo, voy a, sin embargo, ser capaz de correr más rápido. Entonces la economía de carrera es uno de los aspectos críticos, fundamentales, ¿vale? Está muy, o cada vez hay más evidencia, está muy demostrado que efectivamente esta asociación entre stiffness y economía de carrera pues existe, está ahí. De hecho, aquí en este estudio midieron la economía de carrera como a priori se supone que es el gol estándar, que no es estimando cuánto gasto energético tú tienes a través de los gases, sino que en este caso midieron exactamente las kilocalorías que consumía el deportista por kilogramo y por kilómetro recorrido, ¿no? Y vieron que efectivamente pues había una correlación alta o muy alta, que es lo que está ahí señalado en rojo, entre el stiffness y la economía de carrera. Quienes tenían más stiffness consumían menos energía, menos calorías. Esto algo totalmente, digamos, de campo, nada científico y demás. Simplemente un ejemplo de hace ya varios años de los corredores con los que llevo mucho tiempo en el centro de alto rendimiento, en los que les medimos el stiffness de una manera sencillita y su marca personal en el 10.000, ¿no? Entonces, pues vemos cómo a medida que se acercan o se incrementan esos valores de stiffness, pues baja su marca en el 10.000. O sea, se incrementa, tarda menos tiempo, ¿no? Ahora todos los del grupo están en menos de 31, pero aún así están en marcas muy muy buenas, ¿no? Fernando hace poco, por ejemplo, lo visteis que hizo récord no oficial, ¿no? Pero están los tíos corriendo mucho, la verdad. Esto, de hecho, es una de las bases, no la única, por supuesto, pero es una de las bases una de las causas que hizo que se pudiera correr pues por debajo de las 2 horas en un maratón, ¿no? Este concepto del retorno de la energía que yo produzco en el suelo. Hace ya años que se vienen estudiando las zapatillas cuando eran todavía prototipo, las primeras Vaporfly y demás, y se veía que a distintas velocidades, mismo deportista con distintas zapatillas, a 14, 15, 16, 17, 18 kilómetros por hora, los que vestían las Vaporfly de aquel entonces, las que todavía no estaban en el mercado y demás, en comparación con otros modelos de Nike, otros modelos de Adidas y tal, pues consumían menos oxígeno en todas y cada una de esas velocidades, ¿no? De hecho, en las pequeñas gráficas de retorno de energía que se observa de ese mismo estudio, pues se observa pues qué porcentaje de lo que tú generas en la fase de absorción se te devuelve en la fase de propulsión. Y básicamente esas gráficas se interpreta de tal manera que cuanta menor sea esa barriga, esa diferencia entre las dos gráficas, mejor, ¿no? De hecho, ya aparece un pequeño porcentaje. En el más de la izquierda pone 65,5 de retorno. Luego en la de medio 75,9. En la de la derecha 87%, que son las primeras Vaporfly prototipo. Ahora con las alfa, sobre todo con las alfa que prohibieron, pues ese porcentaje de retorno, pues no hay, digamos, datos como tenemos aquí, pero se estiman muy superiores, del 90 y muchos por ciento, ¿no? Entonces, para que veáis simplemente cómo este concepto tan sencillo del muelle pues aplica a pruebas tan mediáticamente enormes y relevantes como fue lo de bajar las 2 horas del maratón. Entonces esto biomecánicamente ¿cómo lo podemos evaluar? Estos valores de fuerza, de stiffness y demás. Pues obviamente lo ideal es esto, tener un centro
un laboratorio que me pueda permitir un análisis cinético y cinemático, pues con plataformas de fuerzas integradas en el tapiz, con marcadores reflectantes y sistemas de captura de movimiento. Obviamente, la mayoría no somos... no tenemos la capacidad de tener este tipo de evaluaciones. Yo mismo en el centro de alto rendimiento, con los que yo estoy, pues nunca se han hecho evaluaciones de este tipo. Incluso en la élite es complicado hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? Entonces, bueno, un poco, como decía José Enrique al principio, una de las líneas de trabajo en las que yo me he ido dedicando a lo largo de los últimos años, pues es el desarrollo, digamos, tecnológico, y tengo algunas aplicaciones que tratan de solventar este tipo de problemas. En lo que nos respecta a nosotros, la única que voy a presentar muy brevemente en una diapositiva en la charla de hoy es una aplicación que ahora os muestro y que nos permite medir ciertas cosas, como lo que hemos comentado antes, lo relativo al stiffness, o como lo que hemos comentado antes, que ya nos meteremos más de lleno en las siguientes diapositivas, que decíamos que era muy importante, que es la prevención de lesiones, ¿no? Por ejemplo, en este estudio del año pasado, analizaron a muchos corredores con distintas patologías comunes del corredor. Las más comunes, según las siglas que tenéis en la gráfica de abajo, de izquierda a derecha son dolor patelofemoral, síndrome de estrés iliotibial, síndrome medial de la tibia y tendón de Aquiles, ¿vale? Entonces, ¿qué se observó? Pues bueno, hicieron un análisis cinemático bastante complejo con marcadores reflectantes, como el de este vídeo que os he puesto aquí y demás. Y entonces vieron que lo que se conoce como báscula pélvica, ellos lo llaman contralateral pelvic drop, pues al correr, ¿cómo me hace esto la pelvis si yo miro desde atrás? Pues se observó que los corredores que eran sanos o que no tenían historial de ningún tipo de esas lesiones tenían en torno a 4 grados, mientras que todos los corredores que tenían alguna de los otros tipos de lesiones en su historial tenían significativamente alterados esos parámetros en torno a los 6-7 grados. Entonces, una forma sencilla de más o menos hacer un screening inicial para ver si estamos en mayor riesgo o menor riesgo de tener algunas de estas lesiones comunes del corredor, pues en este estudio pues plantean que puede ser tan sencillo como medir esta báscula pélvica, que es también muy entrenable mediante trabajo fundamentalmente de fuerza, en este caso de lo que, no sé si bien o mal, denominamos core, ¿vale? Entonces, como digo, estos son patrones que podemos medir con esta aplicación que diseñé ya hace algunos años y que se basan en algo tan sencillo como en una grabación de vídeo. Entonces, lo bueno es que los móviles desde hace muchos años nos permiten tener grabaciones de vídeo en cámara lenta, y esas grabaciones de vídeo en cámara lenta me permiten ver con bastante precisión cuánto tiempo están los pies en el suelo, cuándo despegan, cuándo aterrizan, y aplicando esas ecuaciones del modelo masa-muelle podemos ver con una precisión, la verdad es que bastante alta, diversos patrones que nos pueden interesar, de los cuales hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, esto lo comprobamos, hicimos un estudio de validación poniendo unas plataformas de infrarrojos en el tapiz y grabando a la vez en el tapiz con la plataforma de infrarrojos y con la aplicación. Y bueno, se observaban, la verdad es que correlaciones muy altas, diferencias de 3%, de 5% y demás en los tiempos de contacto, en el stiffness, en la fuerza, comparando la aplicación con la plataforma. Y bueno, pues es una manera sencilla de poder evaluar estas cosas. La gráfica que os he enseñado antes de los corredores con los que yo estoy en el centro de alto rendimiento, del stiffness y la marca en 10.000, lo medimos con esto. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora un poquito, seguimos con el tema más biomecánico. Entrenamiento de fuerza es todo biomecánica, básicamente. Por supuesto, mucho también fisiología, energética y demás, pero la base de la fuerza es la biomecánica. Entonces, os podréis preguntar, y bueno, y para un corredor de media y larga distancia, ¿a mí qué me importa o qué me interesa conocer la biomecánica de un sprint, sobre todo un sprint máximo? Pues fijaos, cuando nosotros hacemos un sprint acelerativo, por definición un sprint es acelerativo, es decir, parto de una velocidad e incremento a otra velocidad, ¿no? En este caso tenemos un sprint desde parado, empiezo en 0 metros por segundo, y cualquiera de nosotros, ya seamos Usain Bolt o un niño de 5 años, si pedimos que desde parado alcances tu máxima velocidad o corras hasta alcanzar tu máxima velocidad, vas a hacerlo de esta forma, con esta curva, con este
con esta gráfica, ¿no? Con este tipo de curva. Entonces, básicamente, hay un tiempo al principio de esa curva en la cual aceleramos mucho, es decir, se incrementa muy súbitamente los niveles de velocidad y a medida que nos vamos acercando a nuestra velocidad máxima, aplanamos ese incremento, aplanamos esa aceleración. Por lo tanto, cuando nosotros, y esto en realidad es biomecánica básica, y en realidad, si os paráis a pensarlo, es súper intuitivo. Por definición, si estamos en velocidad máxima, nuestra aceleración en velocidad máxima es exactamente cero. Porque acelerar implica incrementar mi velocidad a lo largo del tiempo. Si ya estoy en velocidad máxima, significa que estoy en aceleración cero. Y ahora veréis por qué digo esto. Cuando nosotros corremos, siempre aplicamos 3 tipos de fuerza, porque vivimos en un espacio tridimensional. Entonces aplicamos una fuerza hacia arriba, una fuerza hacia adelante y una fuerza hacia los lados. Puede parecer muy tonto, pero cuando nosotros corremos hacia adelante, cuando nosotros corremos en línea recta, lo que queremos movernos es hacia adelante, ¿verdad? Por lo tanto, tendrá sentido pensar que un porcentaje importante de la fuerza que yo aplico debe ser en la dirección hacia donde yo quiero ir, ¿verdad? De hecho, está demostrado que los corredores más eficientes son los que, del total de fuerzas que son capaces de aplicar, proporcionan una mayor fuerza en la dirección eficiente en la que yo me quiero mover, que es en la horizontal. ¿Y esto qué tiene que ver en corredores de media y larga distancia? Pues bueno, porque hay ciertos escenarios en los cuales yo voy a querer acelerar. No desde parado, pero voy a querer meter un acelerón importante. Entonces, estos son, por ejemplo, una de las señas de identidad de Fernando. Lo ha hecho 1000 veces. Pero en esta carrera, pues, se ejemplifica perfectamente pues ese gesto acelerativo, ¿no? Aquí es cuando ganó creo que fue en 2008, el Campeonato de España. Entonces, si nos volvemos a la gráfica, lo que pasó en este caso es que Fernando, no como en la gráfica que parte de velocidad cero, partía de una velocidad constante, pero desde ese punto de velocidad incrementó súbitamente su velocidad hasta llegar a alcanzar unos niveles de velocidad máxima que luego ya supo mantener, ¿no? Pero por definición, el acelerar significa incrementar la velocidad. Y si yo estoy moviéndome hacia adelante, de hecho, fijaos cómo coloca el cuerpo. Cuando empieza a acelerar, ¿qué hace con su cuerpo? Un pelín hacia adelante. Ahora veréis por qué digo eso de la importancia de inclinar un poquito el cuerpo hacia adelante. Pues porque por definición, si nosotros aceleramos de manera neta en el eje horizontal, eso implica producir proporcionalmente mayor nivel de fuerza horizontal. ¿Recordáis de esos 3 valores de fuerza que teníamos? Implica aplicar mayores niveles de fuerza horizontal, el acelerar. Entonces, ¿qué tiene que ver esto en el ámbito del entrenamiento? ¿Cómo podemos aplicar esto al ámbito del entrenamiento? Que es esa última pregunta que os pongo ahí, ¿no? Vale, ¿y yo esto cómo lo entreno? ¿O cuál es una de las formas de entrenarlo? Pues desde el ámbito del entrenamiento de fuerza, una de las mejores formas de entrenar esa capacidad de mejorar la fuerza horizontal es el uso de arrastres. Y el uso de arrastres, además, poco convencionales en el ámbito del entrenamiento de media y larga distancia, que son los arrastres con pesos muy pesados. Por ejemplo, en este estudio analizaron la eficacia, es con otra población, eran futbolistas, pero analizaron la eficacia del trabajo de arrastres con cargas muy pesadas, y cuando hablamos con cargas muy pesadas estamos hablando de, como poco, el 60%, y desde ahí subir hasta un 90% por ahí. Yo recuerdo cuando Adrián y Fernando fueron a Doha, el Mundial, cuando Adrián Ben quedó sexto, ¿verdad? En el 800, pues ese julio estábamos levantando o arrastrando un 90% del peso corporal. O sea, hay que quitarle miedo al meter kilos. Que muchas veces tendemos a pensar lo típico, ¿no? Bueno, le meto kilos, lo meto al inicio de temporada y luego poquito a poquito, según me acerco a la competición, le quito kilos y hago las cosas muy explosivas, ¿no? Que es una forma típica de haberse aproximado a esto, ¿no? Nosotros lo aproximamos de otra forma. Pero no digamos pues no lo sé, por ser disruptivo o por hacer las cosas diferentes, sino porque ya os digo que yo trato de tener unas ciertas bases, digamos, biomecánicas que sustenten el porqué de mi trabajo de fuerza, ¿no? Y en este caso, aunque obviamente solo es un pequeño porcentaje del total del rendimiento del deportista, pero en este caso, si yo
considero que en ciertos momentos de la carrera puedo tener que enfrentarme a este tipo de situaciones, es algo que desde hace años en deportes de equipo están llamando el worst case scenario, algo así como la condición de el peor caso posible. Por ejemplo, yo os digo que en deportes de equipo es una de las cosas que, pues con los famosos GPS que se ponen y demás, pues se analizan cuáles son las demandas pico que un deportista puede tener en el partido, porque el estar entrenado para esa máxima exigencia que se puede dar o no se puede dar es lo que me puede dar la diferencia. Pues en este caso es igual. A lo mejor mi carrera no me exige hacer esto, pero si estoy entrenado para hacer esto, pues es lo que va a conseguir que tenga la medalla o no. Entonces, para entrenar esta capacidad de acelerar, como digo, acelerar implica que produzcamos altos niveles de fuerza horizontal. Y para producir altos niveles de fuerza horizontal necesito meterme kilos. Si yo me pongo un arrastre de un 10% del peso corporal, por ejemplo, voy a empezar aquí. Pero en cuanto doy unos poquitos de pasos ya estoy de pie. Y por definición, si yo estoy aquí, horizontalizado, el cuerpo, por cómo está colocado el cuerpo, me permite aplicar más fuerza de manera horizontal. De hecho, en un sprint sin resistencia, que es la gráfica esa que veis ahí abajo, un sprint normal, una de las cosas por las cuales yo aplico la máxima fuerza horizontal justo al inicio del sprint es que al inicio del sprint estoy así. Estoy tumbado. A medida que voy incrementando la velocidad, me voy colocando de pie. Y cuando estoy en velocidad máxima, la fuerza horizontal neta que yo estoy aplicando hacia adelante, de hecho es cero. Entonces, si yo quiero mejorar la capacidad de aceleración con sprints máximos, no estoy mejorando la capacidad de aceleración. Mejoraré a lo mejor mi velocidad máxima. Eso en otro contexto nos tendríamos que poner a plantearnos si realmente el pico de velocidad máxima es más interesante que un pico de aceleración máxima. En este caso yo creo más relevante el trabajo de la aceleración, un poco por todo esto que estoy tratando de justificaros, ¿no? Y una de las formas de hacerlo, como os digo, es el trabajo con arrastres pesados. Entonces, vamos a meternos un poquito más de lleno, aunque ya hemos comentado un poco por encima, en la importancia del trabajo de fuerza para la prevención de lesiones. Y volvemos a la misma base, a la misma línea del trabajo de fuerza y sobre todo el trabajo de fuerza de base y con cargas más elevadas de lo que típicamente hemos hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un metaanálisis. Un metaanálisis es como un estudio que engloba todos los estudios que se han analizado en un mismo tema. Y entonces este metaanálisis analizó el efecto de distintos ejercicios en la prevención de lesiones. Ejercicios de estiramientos, de propiocepción, de fuerza, o lo que llaman ahí multi, que es como un poco de todo. Entonces, ¿cómo se interpreta el metaanálisis? Hay una línea vertical. Esa línea vertical es la neutralidad. Todo lo que esté a la derecha de la línea vertical significaría en este caso que es perjudicial, me produciría lesiones. Todo lo que está a la izquierda me prevendría lesiones. Y cuanto más a la izquierda, más me previene. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues, de nuevo volviendo al tema para empezar de los estiramientos, que si lo que yo quiero es usar estiramientos para prevenir lesiones, pues el efecto que tengo es trivial, es nulo, ni me previene ni me produce. Todos los demás tipos de entrenamiento de fuerza o de entrenamiento sí me producen esa capacidad preventiva de lesiones. Pero la que más a la izquierda está y por lo tanto tiene un mayor efecto preventivo es el entrenamiento de fuerza. Y lo que llaman aquí entrenamiento de fuerza, porque entrenamiento de propiocepción también es entrenamiento de fuerza, pero lo que llamamos entrenamiento de fuerza como tal o fuerza de base es algo, pues por ejemplo, como esto. En este estudio lo que analizaron es la relación entre la probabilidad de lesión a lo largo de una temporada que hicieron un seguimiento a los deportistas, y cuántos kilos, o la fuerza relativa, que es cuántos kilos eran capaces, o cuántas veces eran capaces de levantar su peso corporal en el peso muerto. Entonces aquí se observa que cuantas más veces tu peso corporal en peso muerto, mejor. Es decir, 3 significa levantar 3 veces tu peso corporal, 2,5, pues 2,5 veces el peso corporal, etcétera, etcétera. Tampoco os quedéis con el número, porque estos eran deportistas de equipo. No tiene por qué necesariamente ser este número el que tenemos que perseguir con nuestros corredores, por ejemplo, pero sí quedaros con el mensaje de a partir de un determinado nivel, obviamente cuanto más mejor, pero a partir de un determinado nivel, pues la capacidad preventiva más o menos es equivalente, entre ser un poquito más fuerte o un poquito menos fuerte. Pero a partir también de un determinado nivel,
bajo de fuerza relativa, el riesgo de lesión se incrementa. En este caso fueron 1,7 veces el peso corporal. Estamos hablando de una repetición máxima, no digo hacer con esto 20 repeticiones. Entonces, pensar, coger vuestra calculadora y decir, pues 70 kilos por 1,7, pues serán 120 kilos, más o menos, que es algo que todo el que haya levantado pesas sabe que ni mucho menos es nivel Lidia Valentín. Es algo que con ser mínimamente entrenado se consigue hacer, ¿vale? No digo que este número sea el que tengamos que perseguir nosotros con los corredores, pero quedaros con la importancia de tener unos niveles de fuerza con cargas pesadas importantes para tener esa capacidad preventiva. Otro ejemplo, en este caso con mujeres. En una lesión típica, mirad, por ejemplo, el otro día una de nuestras corredoras nos decía que tenía diagnosticada una rotura parcial del ligamento cruzado anterior que cree que se hizo al caer de una ría. Cuando tú caes de un obstáculo o de algo más estandarizado, como el caer de un cajón, como en el vídeo que hemos visto, pues se producen unas fuerzas de impacto importantes en el suelo. Y esto creo que... No, ya suena. Y esas fuerzas de impacto se me va cortando, ¿no? Se va cortando, a veces se oye, a veces no. No lo digo por vosotros, sino por los del online. ¿Sí? Lo está... Vale, vale. Bueno, entonces, cuando nosotros recepcionamos un salto vertical... ¿Me pongo en otro? A ver este. Sí, sí, sí. No. No. A ver. Ahora he apagado encendido, lo típico. Entonces, cuando nosotros caemos como digo, de un salto vertical, sobre todo si es un salto vertical a una pierna, sobre todo si además donde caigo está inclinado, las fuerzas de impacto que se pueden generar, si no lo amortiguo bien, fácilmente estamos hablando de 4 o 5 veces el peso corporal. Entonces, ¿qué pasa? Que la rodilla, nuestras rodillas, nuestros miembros inferiores, si no tienen la fuerza suficiente, hacen un mecanismo para amortiguar, que es lo que se llama el valgo dinámico de rodillas. Se te meten las rodillas para adentro, ¿no? En esa condición, el ligamento cruzado anterior especialmente se tensa. ¿Qué se observó en este estudio? Pues bueno, se analizaron un montón de parámetros de fuerza en laboratorio, en máquinas isocinéticas, máquinas muy complejas, y también se analizó algo tan sencillo como la sentadilla a 2 piernas y a una pierna, que es lo que tenemos ahí abajo, ¿no? Sentadilla bilateral y lo otro que son las siglas en inglés de sentadilla a una pierna. ¿Qué se observó? Pues que con lo que más estaba relacionado, los dos parámetros más importantes para la prevención del valgo de rodilla, que son el propio valgo de la rodilla y la aducción de la cadera, es decir, meter la cadera para adentro y la rodilla que se me meta para adentro en consecuencia, con lo que más estaba relacionado es con la fuerza tanto en sentadilla a una como a 2 piernas. Es decir, las deportistas más fuertes en la sentadilla eran las que metían menos el valgo en la rodilla. De hecho, el hacer la sentadilla bien hecha es el antivalgo, porque tengo que tener precisamente las caderas rotadas hacia afuera en vez de aducidas hacia adentro. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos utilizar todos estos conceptos que hemos estado hablando hacia donde os he intentado llevar? Siempre digo que cualquier estudio, o que todo estudio científico es una pieza del puzzle, ¿no? Y hay que interpretarlos como tal. Ahora bien, todas las piezas que vamos recopilando parecen formar un gran puzzle que apunta en esa dirección de la importancia del trabajo de fuerza y especialmente el trabajo de fuerza con cargas altas para la mejora en concreto de nuestros corredores. Por ejemplo, a través de la mecánica de carrera, esa mejora de la economía de carrera, desde el punto de vista de la fuerza, obviamente desde el punto de vista energético, pues hay otro montón de factores que entran en juego, pero desde el punto de vista del entrenamiento de fuerza, fundamentalmente lo podremos incrementar a partir de un incremento de ese stiffness que hemos dicho de nuestros tendones, a partir de una mejora de cómo aplicamos fuerza, es decir, no solo que apliquemos mucha, sino que la apliquemos en una dirección más eficiente, en este caso lo que hemos hablado del eje horizontal y demás, y además que se nos incremente súbitamente lo que llamamos fuerza explosiva, en inglés Rate of Force Development, las siglas RFD, que nos ayudarán a mejorar, como digo, la capacidad de alcanzar esa fuerza, además de alcanzar esos picos de fuerza de manera rápida, ¿no? Entonces, todo eso, pues de una u otra forma, hará que tengamos menos tiempo los pies en el suelo, que nuestro centro de masa se oscile menos, que apliquemos la fuerza de manera más eficiente, más en lo horizontal y que en definitiva tengamos una mayor economía de carrera. Y por ejemplo se ha mostrado en algunos metaanálisis, lo hice en colaboración de Jordan Santos, en el que se comprobaron o se analizaron distintos estudios en los cuales
se comprobó si si los corredores, además corredores todos altamente entrenados, todos por encima de 70 mililitros en consumo de oxígeno, pues si se mejoraba su economía de carrera aplicando una única variable, que era si entrenaban la fuerza o si no entrenaban la fuerza. Es decir, para que os hagáis una idea, grupos de deportistas que entrenaban igual, unos entrenaban fuerza, otros no, ¿cómo se incrementaba eso, la economía de carrera? Y aquí se observó que en todos los estudios que se incluyeron en el metaanálisis, en todos los estudios los corredores mejoraron su economía de carrera gracias a ese entrenamiento de fuerza, que como requisitos, digamos, comunes, obviamente cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y cada estudio pues tenía unas características diferentes, pero lo que era común era que como mínimo se entrenaba la fuerza 2 veces por semana, como mínimo las cargas eran medias tirando alto y como mínimo los ejercicios tenían que ser multiarticulares y alguna inclusión de algún pliométrico y alguna inclusión de algún sprint. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los motivos por los cuales las cargas tienen que ser medio altas es porque, por ejemplo, sabemos con estudios más desde el ámbito de la fisiología que el tendón humano, por supuesto que se adapta en respuesta a la carga mecánica, pero no de manera homogénea en función de la carga que yo utilice. En este estudio, lo que comprobaron precisamente es que a mayor era la intensidad de la carga que se utilizaba, mayor era el efecto en el incremento del stiffness. Otro de los motivos por los cuales, por ejemplo, los halterófilos tienen los tendones muy gruesos, muy rígidos, los tienen muy entrenados. Porque parece ser que que el entrenamiento con cargas elevadas es una de las cosas que más me puede ayudar a adaptar esos tendones, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos programar el entrenamiento de fuerza en corredores, bajo mi humilde punto de vista nos tenemos que centrar en la mejora de esos 3 factores iniciales que teníamos arriba de esa pequeña cascada de eventos, ¿no? ¿Y cómo incidimos en esos factores? Pues con estímulos que llevamos desde el ámbito de la fuerza, pues típico trabajo neural. Si leéis cualquier libro clásico de entrenamiento de fuerza, veréis más, cuando hablamos de cargas más elevadas, se suele llamar más fuerza neural o neuromuscular, que tiene, como os digo, la particularidad de que las cargas que se utilizan son más altas, son repeticiones más bajas. La intención de mover el movimiento, de mover la carga, es siempre lo más rápida que tú puedas, aunque sea una carga alta que te haga moverte lento. La intención siempre es mover la barra lo más rápido posible, que se sabe que eso incrementa en mayor medida cómo de rápido soy yo luego a la hora de alcanzar mi fuerza. Es lo que hemos dicho antes, el rate of force development, la fuerza explosiva, ¿no? Y para alcanzar esto, los ejercicios fundamentalmente que tenemos que utilizar es lo que se llaman los de triple extensión. Es decir, que extiendo tobillo, extiendo rodilla, extiendo cadera. Suelen ser ejercicios multiarticulares con los pies en el suelo, lo que se llama la cadena cinética cerrada, que yo empujo en el suelo, o contra algo que no se mueva. Por ejemplo, una prensa que está rígida y el que se mueve soy yo, eso es cadena cinética cerrada, ¿vale? Y eso se sabe que son los ejercicios que más producen niveles de fuerza, ¿no? ¿Y qué ventajas tiene esto? Lo veremos un poquito más adelante. Respecto a lo típico que se ha utilizado tradicionalmente, que hemos utilizado todos, yo el primero. Bajo mi punto de vista, una vez recuerdo además que en un congreso de atletismo precisamente me criticaron un poco la forma de trabajar la fuerza de esta manera por no ser específico, ¿no? Y yo creo que es una noción bastante alterada en el ámbito del entrenamiento, la noción de especificidad. Y es que ser específico no implica que mi gesto de entrenamiento se parezca a mi gesto de competición, porque si no lo único que haríamos es entrenar lo que competimos, sino que las adaptaciones que yo consigo con ese estímulo de entrenamiento sea específico a lo que el deportista necesita para luego su competición. Entonces, para mí es mucho más específico trabajar un sprint de 20 metros con el 70% del peso corporal, que es lo que estará haciendo ahora Kevin más o menos, ¿no? Lo que está en el plan. Es mucho más específico eso que ponerme con el leg extension a hacer 30 repeticiones, porque como se llama fuerza-resistencia, y yo soy deportista de resistencia, pues eso es lo que típicamente se ha malinterpretado, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Lo veremos en este estudio más adelante, ahora mismo os lo pongo. Que de hecho las adaptaciones que produzco con un entrenamiento más, entre comillas, fuerza-resistencia, es de hecho más antagonista o interfiere más con mi entrenamiento de carrera que lo que interfiere el entrenamiento con carga elevada, ¿no?
genera menos fatiga periférica, es decir, en el propio músculo. Se sabe que mejora más la potencia, mejora más el stiffness. Y otra cosa muy importante, que aunque todo eso no lo produjera, la mejora del stiffness, la mejora de la economía de carrera, todo eso, aunque eso no lo produjera, simplemente el hecho de darle al deportista algo que típicamente no está acostumbrado a hacer, nos permite mejorar algo o atacar, digamos, una debilidad clásica de los corredores. Tienen mucho menos trabajado esas fibras rápidas o ese tipo de estímulos de contracciones musculares con cargas más elevadas y demás, que tiene otra influencia, otras adaptaciones que, como digo, no tienen tan entrenado. Así que simplemente por el hecho de darles un estímulo a lo cual no están acostumbrados, ya en sí mismo puede ser potencialmente un beneficio, ¿no? Entonces, para todos los que nos interesa el entrenamiento concurrente, que no es ni más ni menos que entrenar a la vez, pues características o capacidades físicas que a priori son muy diferentes, que es lo que hacen todos los corredores que entrenan fuerza, pues basándonos en este estudio, que es un estudio que al que le interese, pues resume muy muy bien las bases moleculares, fisiológicas del entrenamiento concurrente. Básicamente lo que vienen a concluir los autores es lo siguiente: cuando yo hago un entrenamiento de carrera, de resistencia, fundamentalmente de carrera, me refiero a un típico trabajo más tirando hacia lo aeróbico y demás, fundamentalmente tengo unas ganancias más hacia el sentido de incrementos en la capilarización, el número de mitocondrias, se reduce un poquito la síntesis proteica, mientras que si hago el trabajo de fuerza-resistencia típico, de cargas bajitas y muchas repeticiones, tradicionalmente además cercanas a un poco a la fatiga, al fallo muscular y demás, pues lo que ocurre es lo inverso, que la capilarización baja, que el número de mitocondrias baja y la síntesis proteica, como todo trabajo de fuerza, se incrementa un poquito, pero no en niveles muy grandes, como que contrarresten lo que se pierde con el trabajo aeróbico, ¿no? Ahí intervienen también factores nutricionales y demás que ahora no vienen al caso. Mientras que si hacemos un trabajo de fuerza más neural, por así decirlo, estamos centrándonos en un trabajo más precisamente central, del sistema nervioso central, que no tiene tanto efecto en la capilarización, no tiene efecto en las mitocondrias, es decir, no influye, no interfiere, y sin embargo sí que tiene una mayor capacidad de ayudar a esa síntesis proteica, ¿no? Entonces, en definitiva, de lo que se desprende de este estudio es que mediante un tipo de trabajo mucho más antagonista en lo que al tipo de estímulo se refiere, es decir, uno es con carga muy elevada, muy pocas repeticiones, otro el trabajo de resistencia aeróbica, las contracciones musculares, obviamente son muy bajita intensidad, repetido mucho tiempo, pues con ese tipo de trabajo más separado estoy trabajando cosas que de hecho interfieren menos, ¿vale? Y es otra de las causas, otro de los motivos por los cuales pues puede ser interesante este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, y ya terminando, unos poquitos vídeos y ya terminamos. ¿Cuál sería el requisito fundamental para yo diseñar mi trabajo de fuerza? Y cada maestrillo tiene su librillo, como hemos dicho, y esto no tiene que ser exactamente lo que tenga que hacer todo el mundo. Pero más o menos, alguna de las bases, pues olvidarnos, o al menos no poner tanta importancia en ejercicios de cadena cinética abierta, ejercicios con cargas bajas o ejercicios uniarticulares. ¿Por qué? Porque si precisamente lo que queremos es dar un estímulo que produzca altos niveles de fuerza para la mejora de todo lo que hemos comentado antes, lo que se sabe que produce mayores niveles de fuerza es ejercicios a dos pies, ejercicios en superficie estable. Tú produces más fuerza a dos pies que a un pie. Tú produces más fuerza haciendo la sentadilla en el suelo que haciendo la sentadilla en un BOSU. Yo he visto en algún centro de alto rendimiento, por no dar muchas pistas, hacer sentadillas encima de un BOSU, encima de la colchoneta del salto de altura. Y entonces ahí obviamente se aplica mucho a menos fuerza que la sentadilla en el suelo. Y también se aplica más fuerza con ejercicios multiarticulares, triple extensión, tobillo, rodilla, cadera, que uniarticulares. Tampoco me gusta ser nunca tan rotundo. No os toméis al pie de la letra lo de la cruz, ¿no? No quiero decir que en algún momento, como algo compensatorio o auxiliar, no deba hacerlo. Pero yo he visto muchas veces hacer solo esto y no hacer sentadilla, por ejemplo. Porque parece que la sentadilla es solo de halterófilos. Ya no digo, todavía la sentadilla está más asentada, pero ya no digo el peso muerto, por ejemplo. Que parece que te vas a romper la espalda y es muy común no ver hacer pesos muertos, ¿no?
En cuanto a la progresión de cargas, yo personalmente no, y puedo estar equivocado, ¿eh? O sea, no quiero decir que lo que yo hago sea lo mejor ni nada, ¿no? Pero yo personalmente no hago ondulaciones extremadamente complejas ni historias raras, sino que básicamente yo programo los ciclos o los programas de entrenamiento en ciclos no muy largos. Cada X tiempo voy evaluando y dentro de ese tiempo pues voy progresando la carga pues manipulando diversas estrategias. Puedo incrementar el porcentaje de un ORM, pasar de un 70 a un 75, mantener el mismo porcentaje, pero reducir el RIR. El RIR es el número de repeticiones en reserva. Es decir, si yo hago 5 repeticiones y podría hacer otras 4, mi RIR sería 4. Me dejo 4 en reserva, ¿vale? Entonces, típicamente trabajamos sin llegar al fallo muscular, dejándonos unas repeticiones en recámara. Ahora, pues nos estamos dejando unas 4 más o menos, 5 o algo así. Y vamos progresando a ir quitándome repeticiones en recámara sin llegar nunca al fallo muscular, porque se sabe que llegar al fallo muscular es perjudicial para el rendimiento, ¿no? Pero son ciertas cosas con las cuales podemos ir mejorando. Por ejemplo, hacer 4 series de 4 repeticiones en sentadilla dejándome 2 de RIR. Y luego incremento la progresión haciendo la misma carga, la misma serie, las mismas repeticiones, pero en vez de 2 de RIR hago 1 de RIR. Son formas con las que yo puedo ir manipulando, ¿no? Y luego voy incrementando. Entonces, de hecho, siempre parto por lo más bajito, que es el 70%, y llego pues hasta hacer series solo de una repetición, de 2 repeticiones o algo así. En cuanto al orden de los ejercicios, no hay nada claro en la literatura científica. Hay mucha controversia de qué es mejor hacer el qué, pero parece claro que en lo que yo más quiero incidir o lo que más quiero mejorar, parece ser que eso es probablemente lo que tenga que hacer al principio de la sesión. De todos modos, esto cogerlo un poco con pinzas y no quiere decir que si yo hago la sentadilla y luego los arrastres sea mejor que hacer primero los arrastres y luego la sentadilla. Va un poco también en cuestión de preferencias, de dónde tengo el material, si es más fácil para mí irme a tal sitio y luego a tal otro. O sea, tampoco es que pase o que esta sea la variable crítica, pero sí parece que si podemos hacer lo que más nos interesa al principio de la sesión, pues parece que mejor, ¿vale? Y entonces, pues, simplemente para concluir, pues algunos pequeños ejemplos clásicos de ejercicios que podemos hacer o de formas de trabajar los ejercicios. Las sentadillas, tratando de bajar en la medida de lo posible lo más profundas que podemos. Aquí Adri tampoco es que esté bajando muy mucho, pero bueno, ya la hace paralela, ¿eh? Que muchas veces nos quedamos solo en la media sentadilla y cuando la hacemos ya paralela o incluso profunda, debajo cadera de las rodillas, pues ya nos metemos en sitios donde queremos meternos, porque precisamente cuanto más baja sea la sentadilla, más me cuesta subir la barra y por lo tanto más fuerza tengo que aplicar para movilizar esa barra. Por eso el estímulo de fuerza que yo doy con una sentadilla completa es mucho mejor que con una media sentadilla. Entonces, pues sentadillas completas o zancadas hacia atrás, hip thrust, lo hacemos bastante. En este caso, la verdad es que para el vídeo le pusimos poquitos kilos, pero siempre el hip thrust lo que solemos hacer es, con los kilos que te pongamos para el peso muerto, pues ponte 10-20 kilos más, ¿vale? Suele ser la recomendación. El hip thrust es el ejercicio en el que más kilos se pueden mover de todos los ejercicios con barra, ¿de acuerdo? Entonces, si ahora estamos en sentadilla, pues aquí estaba Adri con, creo que son 90 kilos a 2 o 3 repeticiones. En peso muerto pues estará en 100 y en hip thrust 110 o algo así, más o menos. A veces hacemos variantes del peso muerto, por ejemplo, lo hacemos sumo, abriendo piernas, y lo hacemos rumano, significa con las piernas rígidas y sin bajar hacia el suelo. Da un estímulo un poquito más, es más difícil hacerlo, hay que meter menos kilos, pero carga más el isquiotibial. Entonces, bueno, pues por variar un poquito me puede interesar, ¿de acuerdo? Y por supuesto los sprint con arrastres. Aquí están moviendo, a ver ahora cuando se acerquen. Creo que ahí Adri tiene 2 de 20, no, 3 de 20. Y Fernando creo que tiene 3 de 15. Sí, más o menos. Estará, pues eso, si es gente que pesa rondando los 60 kilos, pues haceros un poco, o 70, como mucho, haceros un poco la idea de los porcentajes de peso corporal que hacemos. Claro, no os lo toméis como una barbaridad. En cuanto a distancia, voy a hacer 10 series de 50 metros. No, fijaos desde dónde parten y dónde terminan. O sea, están en el 5 y terminan, sí, son 15 metros, ¿vale? Y a lo mejor de eso hacemos 2 series, 3 series. O sea, no tiene que ser algo mucho más complejo que eso, ¿vale?
aplicando la máxima fuerza. Si les hubiésemos grabado de perfil en vez de frente, veríamos que todo el recorrido está el cuerpo así. Por lo tanto, el estímulo de fuerza horizontal es lo que les estoy dando, ¿vale? Y por último, a modo de ejemplo, ya con esto terminamos, pues simplemente un pequeño ejemplo de lo que está haciendo Kevin ahora. Lo que pasa es que no sé exactamente, como han tenido ahí historias, si lo hemos podido retomar o no, pero bueno, esto es lo que está en el plan, ¿verdad, Kevin? Y es un poco lo que vamos a empezar desde el principio, pues lo que hago con los otros también. Va modificándose a lo largo de la temporada y tal, pero todo suele ser algo en realidad muy sencillo. O sea, no hay muchos secretos, muchos misterios. Pues a lo mejor un día hacerme las sentadillas, el hip thrust y los arrastres, y otros días hacerme peso muerto, zancadas y saltos desde un cajón elevado. Y siempre la carga más baja que utilizo es esto, pues hacer 5 repeticiones en la sentadilla, en el peso muerto. Eso sí, ahora, pues como estamos empezando, pues el RIR lo tenemos alto. Es decir, hago 5 repeticiones, me dejo 3 en recámara. Más o menos hacer aproximadamente la mitad de lo posible, un poquito más de la mitad posible. Luego, pues iremos, en vez de incrementar la carga, reduciendo ese RIR, y luego a lo mejor volvemos a incrementar el RIR, pero incrementamos la carga, y entonces pasamos a hacer 4×3, dejándome RIR de 3 o algo así, ¿vale? Más o menos para que os hagáis una idea. De todos modos, yo no soy muy de bola de cristal, ¿no? Entonces yo nunca, jamás me atrevo a planificar algo pues con los clásicos planteamientos de escribir una temporada entera en agosto, por ejemplo, y saber lo que voy a hacer en el siguiente julio. Obviamente ya sé que eso no lo hace así en realidad nadie, ¿no? Pero en realidad yo no voy más allá de los 2 meses que pongo el plan de entrenamiento de fuerza y luego ya veremos, ¿vale? Y es un poco, así a grandes rasgos, pues mi forma de entender el entrenamiento de fuerza y las bases biomecánicas que creo que lo sustentan. Así que esto ha sido todo por mi parte. No quiero quitar más tiempo, que precisamente ahora van a dar una charla súper interesante Kevin y Roberto. Y nada, y nos dejamos si queréis las preguntas para luego la mesa redonda, en el caso de que haya alguna pregunta. ¿Vale? Venga, pues gracias a los que estáis aquí y a los que estáis en online. Venga, gracias.